tardes, noches, desde donde me vean, nos vean. Hoy estamos en la primera, ¿cómo se le puede decir? Plática sobre aspectos de nutrición, entrenamiento y suplementación. El primer live, exactamente. Estamos en Estructura G. Somos un equipo que nos dedicamos al culturismo, a trabajar un culturismo más académico, un culturismo más formal. Entonces, pues hoy venimos a platicar sobre las estrategias en la pérdida de tejido graso, hermano. Hoy estoy con Oscar Rosado, es mi compañero del día de hoy. Y también estoy con Adrián Yáñez, que es el que está detrás de cámaras, que nos va a apoyar de vez en cuando para que no se vuelva un poco aburrido este tema. Vamos a estar 20 minutitos, 25 minutitos nada más. Entonces igual y aprovechan lanzar sus preguntas mientras estamos platicando, porque pues igual queremos responder algunas preguntas. Sería lo bueno para que se ponga interesante este en vivo. Muy bien, entonces Oscar, hermano, coméntame. Vamos a empezar sobre la nutrición, ¿no? Que es uno de los temas más importantes. Y sobre todo, bueno, tanto el entrenamiento como la nutrición y el descanso, sobre todo, son como que los pilares o la triada para poder generar una buena masa muscular o ver buenos resultados. Bien, le estaba diciendo a Oscar que vamos a iniciar por jerarquía. Entonces, por la nutrición. Exacto. Cuando hablamos de pérdida de tejido graso, pues siempre vamos a buscar un déficit calórico. O sea, consumir menos energía de lo que el cuerpo requiere. Esa es la idea siempre. Entonces, pues vamos a empezar por la jerarquía y vamos a hablar de nutrición, de entrenamiento y de suplementación. En ese orden. Vamos a hablar solo de una estrategia por tema, porque si no, pues no nos va a dar mucho chance. Hay muchísimas más, pero vamos a abarcar las más importantes y pues ahí nos va. En aspectos de nutrición ya habíamos hablado ahorita mismo del déficit calórico. Entonces, pues para platicar más acá, ¿para ti qué es ese déficit calórico, hermano? Ok, el déficit calórico es cuando hay una reducción de energía de acuerdo a tus requerimientos. Por ejemplo, si yo, en mis requerimientos, yo soy atleta de powerlifting, consumo 3.500 calorías. De esas 3.500 calorías me estarían quitando, la literatura dice que son de 500 a 1.000 calorías, ¿no? Hay otros artículos que hablan de 55 calorías por libra. En este caso vamos a ser más generales, que son de 500 a 1.000 calorías. Entonces me estarían quitando 500 calorías. De esas 500 calorías yo me quedaría con 3.000 calorías y esto va a provocar que esté consumiendo menos energía y por ende pueda bajar de peso o de grasa corporal. Así tal cual es la definición del déficit calórico. Genial. Bueno, pues, balance energético. ¿Qué es esto? Realmente es cuando nosotros estamos en una balanza tratando de desgastar energía y tratando de, del otro lado, consumir energía. Entonces, cuando hay un balance entre estas dos, hacemos un balance cero, un equilibrio. Ese equilibrio es nuestro punto de mantenimiento de consumo de calórico. O sea, no todas las personas tienen un mantenimiento en su consumo de calorías. El de unas personas son 2.000, 2.500, 3.000, dependiendo de cuánto desgastes en el día. Entonces se supone que la literatura nos dice que si nosotros comemos mínimo unas 500 calorías, 300 calorías menos por día, vamos a empezar a perder tejido graso. Ok, pero aquí la idea es, ya sabemos que hay que comer menos, ¿no? Pero ¿cuánto hay que comer menos? O sea, nos tenemos que matar de hambre, tenemos que consumir cierta cantidad de calorías, ¿cuánto menos? Aquí entra mucho, sí, es real, aquí depende mucho la actividad física. Obviamente es mucho más fácil llevar a una persona que está haciendo ejercicio en comparación a una persona que no está haciendo ejercicio. Porque si una persona que no hace ejercicio, la dieta o la restricción de calorías llega a ser muy invasiva y muy agresiva. Entonces esto va a generar que tenga menos apego a la dieta. Y por eso se les recomienda, hay que hacer actividad física, hay que hacer ejercicio. A una persona, como yo lo he hecho con los atletas que he manejado en la pérdida de grasa, les reduzco de 300 a 500, voy monitoreando y voy checando cuánto están perdiendo, si me están perdiendo tejido graso. Digo, esto lo voy a decir de manera a priori porque no hay una literatura como tal, pero semanalmente
o cada 15 días les digo, ok, hay que volverte a medir. ¿Para qué? Para saber cómo está la dieta, para saber cómo está el entrenamiento, que eso lo vamos a hablar después, y ver si estas dos pilares, que es lo que nos indica para saber si está tiene buenos resultados, esos dos pilares los voy ajustando, tanto la dieta o el entrenamiento. Si veo que la dieta es no tan restrictiva para perder grasa, quito un poquito más de calorías. Esto me sirve a mí para poder llevar una intervención más adecuada. Obviamente, si la persona me dice, ¿sabes qué? No quiero que me monitorees semanalmente o cada 2 semanas, no pasa nada. Pero para mí me ayuda a tener un mejor control, ¿no? Y la literatura inclusive dice que con que bajes de 500 a 1000 calorías es más que suficiente. Pero aquí hay que tener un criterio, ¿sí? Hay que tener un criterio en cómo dosificar la cantidad de energía que le vamos a ir quitando a la persona. No todas las personas tienen las mismas capacidades de poder llevar una disciplina tan rígida. Hay personas que, por eso se hace la historia nutricio, que padecen de ansiedad, estilo de vida, trabajo. Hay personas que van a encontrar que trabajan 16, 14 horas y eso se vuelve un poco más difícil poder manejar esto, ¿no? Pero en primera instancia, el que nosotros podamos hacer estas estrategias nos van a ayudar a que la persona vaya viendo los resultados, que generalmente es lo que buscamos. La otra es que lo que hago es 3 meses de déficit calórico para que la persona no sienta tanta restricción de energía. Vuelvo a poner sus calorías en mantenimiento de peso para que no tenga tanto estrés y vuelvo a bajar el déficit calórico para que no haya tanto ansiedad, ¿no? Por estar constantemente en un déficit calórico. Y también hay que tener cuidado porque lo que buscamos en el déficit calórico es que el atleta primero no pierda masa muscular. Eso es importante. Si pierde masa muscular, el atleta va a empezar a perder su rendimiento en el entrenamiento. Eso es así de ley. Y la otra es que si la dieta es muy restrictiva, hay mayor posibilidad de que el atleta tenga mayor probabilidad de padecer lesiones. Entonces, eso hay que tener muchísimo cuidado. No se trata de decir, vamos a reducir energía nomás porque sí. A un atleta de powerlifting, si tú le restringes demasiado las calorías y está levantando el peso que está levantando, posiblemente tenga una lesión. Ok, entonces vamos a iniciar desde un punto. Empezar con el mínimo necesario para empezar a ver resultados semana con semana en tu pérdida de tejido graso. ¿Cuánto sería lo ideal perder de peso total por semana en una persona entrenada? Pues, okay. Lo que dice las referencias, ¿no? De 0.2% a 1% de tu peso total. O sea que si yo peso 70 kilos, pudiera estar perdiendo a la semana hasta 700 gramos de peso total. Sí. Sin afectar mi tejido magro. Magro. Es un punto, una referencia. Pero aquí no queremos, a lo mejor, y como tú dices, ¿no? Si vamos a iniciar una pérdida de tejido graso, tenemos que empezar con lo más sutil. Entonces, ¿cuál sería el punto más sutil, a lo mejor, para ver esos cambios? La literatura dice que quitando 500 kilocalorías es en tu día. En tu día, sí. En tu día podrías ver a la semana una pérdida de medio kilo de grasa corporal. Nos dice igual la literatura que si nosotros desgastamos 3.500 calorías, ya estaríamos perdiendo medio kilo de tejido graso corporal. Esto es pura teoría, varía mucho en las personas, pero bueno, es una referencia. Entonces, si yo quiero perder medio kilo de grasa corporal semanal, tendría que quitar a mi alimentación 500 calorías extras, ¿no? Claro. Pero ¿cómo sentirás esas 500 calorías extras que quitaste? O de menos. A lo mejor sí quitaste mucha comida. Claro. Fue complicado, te está generando mucha hambre. Posiblemente deberías de iniciar a lo mejor con la mitad, 250 kilocalorías menos de lo que tú consumes, ¿no? Uh-huh. Pero a ver, ¿cómo vamos a saber cuál es nuestro balance cero? ¿Tenemos que ser nutriólogos? Sí. Yo digo que no. Bueno. Tenemos que buscar en nuestras aplicaciones de tus apps. Ajá. Es muy fácil buscar tus aplicaciones. Exacto, el MyFitnessPal. Bueno. Entras y ¿qué vas a hacer? Vas a hacer
un historial de tu alimentación, de lo que comiste en todo el día y vas a ver cuánto consumiste en todo el día. Eso sí, yo les recomiendo que lleven una alimentación organizada, que más o menos coman lo mismo todos los días, sería lo ideal, para que puedan tener esa pauta. Diario de alimentos. Un diario de alimentos. Les puede ayudar demasiado para esto. Un diario, sí. Exactamente. Entonces tú ya con ese pequeño diario de alimentos que lo vas a hacer en tu aplicación de MyFitnessPal o en la que tú quieras, hay muchísimas, pues de ahí le vas a retirar 500 calorías, o 250, o 300. Ya hablamos que depende de tu necesidad para la pérdida de tejido graso, lo que vas a perder. Pero eso sí, mientras más tejido graso pierdas en menor tiempo, más riesgo de perder masa magra. Sí, claro. ¿No? Es lo que decía, todo va a depender de qué tan invasivo va a ser el déficit calórico. Hay estrategias como la que dije, cada 3 meses ir ajustando las calorías, déficit calórico, mantenimiento, y esto ha demostrado que las personas tienen aún más apego. Ahora también, hasta qué punto el atleta quiere llegar, ¿no? Si quiere llegar a un 12%. Si el atleta quiere cada vez bajar menos su porcentaje de grasa, va a ser un poco más complicado. Va a tener que ser más restrictiva la alimentación. Exactamente, entonces sí. Esto va a generar un poco más de complicaciones, que la persona diga, ¿sabes qué me está costando pegarme? Qué bueno que toca ese tema, porque pon tú, ¿qué pasaría con ese atleta que tiene un consumo calórico demasiado bajo? Y pues todavía falta para su competencia. Yo creo que la mejor estrategia sería agregar carbohidratos fibrosos. Claro. Una mayor cantidad de carbohidratos fibrosos. ¿Cuáles son esas verduras? Jícamas, brócolis. Se tienen que integrar igual al conteo de tu consumo, pero intégralos, porque el hambre te va a elevar el cortisol y el estrés y ya vas a dejar de perder tejido graso. Aquí la idea o el secreto es mantener el hambre a la raya. Que no te pases con esa sensación de hambre, porque la pérdida de tejido graso se va a inhibir totalmente. Sí. Yo, por ejemplo, en los pacientes que he atendido, a mí no me ha tocado un paciente que me ha querido bajar a un 9% de grasa, pero sí me han querido bajar a un 10, a un 12, a un 15. Yo normalmente lo bajo a un 3. Generalmente me llegan menos porque yo no me dedico mucho al fisiculturismo, pero claro. sí me dedico de manera recreativa a ciertos pacientes. Y hay que entender que no es porque no se pueda, sino es dependiendo la necesidad de la persona. De la persona, exactamente. Entonces, ¿qué he hecho yo? Lo que dice Yael es, aumento su consumo de frutas y verduras, sobre todo porque estas son altas en fibra. No trato de aumentar demasiado el consumo de carbohidratos, pero los carbohidratos en su mayor parte trato de que sean complejos y con buen aporte de fibra, para mantener en la margen la saciedad de estos atletas y no sientan complejos: arroz, camote, avena, sí, claro. Por ejemplo, la avena, cuando tú la cueces, pues es muchísimo más, y la cantidad de fibra que tiene esto es aún mayor. Leguminosas, trato de poner leguminosas, frijol, lentejas, que también tienen buen aporte de fibra, pero también tienen buen aporte de proteína. Bien. Y también voy ajustando la proteína. Esto yo creo que la literatura dice que para déficit calórico es de 2 gramos a 2.5. Hay artículos en fisiculturistas que hablan ¿Pero en qué? ¿2 gramos a 2.5 de qué? De kilogramos de peso de proteína. Gramos por kilogramo de peso de proteína. O sea que si yo peso 50 kilos, yo debería estar consumiendo entre 2 a 2.5. Sería aproximadamente 100 gramos de carbohidratos al día. No, de proteína. ¿De proteína? De proteína. Okay. De carbohidratos son de 2 gramos a 5 gramos por kilogramo de peso para la pérdida de tejido graso. Entonces lo mínimo que pudiera consumir de carbohidratos, si peso 50 kilos, serían 2 gramos por 50, 100 gramos de carbohidratos totales. Y de proteína podría estar consumiendo lo mínimo, lo máximo. 100 gramos. Ajá. 2 gramos. 2 gramos ¿Sería lo máximo? Sería lo máximo. O sea, ¿qué dice la literatura? Cuando estamos en déficit calórico, hay que mantener la masa muscular. Entonces, para que la masa muscular se mantenga, hay que aumentar la ingesta de proteína. Okay. Porque la proteína también en déficit calórico se ha demostrado que previene lesiones. Okay. Ayuda a conservar las articulaciones, evita descalcificación que existe en el déficit calórico, es súper importante. Entonces, por eso se aumenta. ¿Cuánto es lo mínimo en un déficit calórico? Todo esto hay que testear al atleta, por eso decía, hay que monitorear. Yo a veces a personas con 1.8 es más que suficiente. He tenido personas que con 2 gramos es lo suficiente para la pérdida y no me pierden masa muscular.
hay artículos que hablan de 2 gramos a 2.5 a 3 gramos por kilogramo de peso, que generalmente son en fisiculturistas. Hay que saber a qué población, ¿no? Ajá. Es muy importante, no mismo un fisiculturista que una persona que se dedica de manera recreativa, que son los que más me llegan. Entonces yo siempre les doy 2 gramos por kilogramo de peso, conservan masa muscular, pierden tejido graso y la ansiedad por los alimentos se empieza a disminuir. Ok. O sea, no es lo mismo comerte 1.5 de proteína a 2 gramos por kilogramo de peso, porque la proteína tiene ese efecto saciador Claro. en la dieta. Sí, correcto, está en lo correcto. Ahí tenemos una pregunta, ahorita la vamos a platicar. Gracias, Charlie. Muy bien, pues llegando a este punto de la nutrición, pues hacer los recortes calóricos de forma más sutil sería muy bien, y empezar a hacer recorte tras recorte dependiendo de tu estancamiento semana con semana, ¿no? Mientras que tengas ese resultado, mantener alimentación. Ya saben que si quieren revisar su balance de energía, su consumo de energía, pues referenciarnos en las aplicaciones. El consumir una mayor cantidad de proteína va a mejorar mucho nuestra saciedad, y recordar igual que cuando estamos en un déficit, cuando está nuestro cuerpo consumiendo menos energía, siempre busca la forma en cómo generar más energía, y esto es a través de las proteínas, por medio de la transformación de las proteínas en energía. En glucosa. Gluconeogénesis, exactamente. Adrián. Tengo una pregunta, mis queridos amigos. Coméntame. Okay. Están hablando de recorte de calorías, ¿no? Sí. Supongamos que una persona no sabe mucho y está guiando lo que ustedes están diciendo. Claro. Recorte de calorías, una persona normal desayuna, almuerza y cena. Sí. Dejando de desayunar es un recorte de calorías. ¿Funciona? Es interesante porque aquí posiblemente lo que más ayude es aumentar el consumo o el tiempo de comidas. Sería no lo ideal, pero sí apoyaría el proceso en la pérdida de tejido graso. Y no sería quitar, sería lo antagónico a lo positivo, el quitar un tiempo de comida. Al final de cuentas, lo que podríamos hacer, o lo ideal, entre lo ideal, es a lo mejor, ya teniendo tu organización de alimentos del día, empezar a decir, hoy en el desayuno, en vez de comerme 3 piezas de pan, me como una pieza de pan. En el almuerzo, en vez de consumirme una taza de arroz, consumo 3/4 tazas de arroz. Y en la cena, en vez de consumirme una taza de avena seca, voy por media taza de avena seca. Y voy testeando cómo me siento en relación a los días, y voy testeando cómo va mi peso en relación a la semana. Si veo que mi peso la semana va disminuyendo, es una buena señal. Pero si veo que el apetito es demasiado y el hambre me está ganando, posiblemente sea un parámetro para decir, debo de aumentar un poquito la comida y testear de nuevo. Ok. Pero llega un punto donde hay un estancamiento. Ahí es donde a lo mejor, y en el desayuno ya no comes 2 piezas de pan, solo comes una. Y en vez de la otra pieza de pan, le pones un poquito más de verdura. Porque aquí la idea es mantener tu consumo en el bolo, en la cantidad, y disminuir tu consumo de energía. Sería lo ideal. Muy bien. Bueno, Voy a poner mi live en TikTok. Está interesante el tema. Mira, hay aplicaciones que te van a ayudar al conteo de calorías. No creo que necesariamente tienes que ser nutriólogo para poder ver estos resultados, ¿correcto? En sí necesitas una educación en nutrición, sí. Ahora, lo que decías, hay que tener muchísimo cuidado, no confundir déficit calórico a comer menos. O sea, porque si tú te vas con la idea de que nosotros tenemos que comer menos para quemar grasa o bajar de peso, he tenido pacientes que me comen 700 calorías cuando su requerimiento basal no es ese. Nunca hay que disminuir el requerimiento. saludos, hermano. Nunca hay que bajar las calorías del requerimiento basal. ¿Qué es el requerimiento basal de energía? Lo que tú necesitas para moverte, caminar, respirar, porque hasta para respirar necesitas energía. Entonces es muy importante que las personas entiendan esta parte. Porque si no, van a empezar a tener ansiedad. El efecto rebote que no es tanto el que tengas una dieta muy restrictiva y luego subes de peso así de la nada, sino que la misma ansiedad, la misma compulsión de estarte quitando energía, te va a llevar a comer de manera descontrolada. Bien. Y hay otra cosa que la gente no sabe, y en temporadas de definición vamos a tratar de comer lo más que se pueda alimentos complejos, verduras, con alto contenido de fibra, frutas con buen contenido de fibra,
cereales con buen contenido de fibra para mantenernos saciados. Porque los hidratos de carbono simples como el azúcar de mesa, los chocolates estos que existen, se digieren de manera rápida y a nivel sistema nervioso provoca ansiedad. Entonces hay un tema que no se ha tocado, que es el cerebro no necesita de insulina para poder metabolizar el azúcar. Entonces tiene una afinación muy directa con los niveles de azúcar y esto provoca ansiedad, estimula el sistema nervioso y esto te va a provocar que tú, cuando estés comiendo estos hidratos de carbono simples, los empieces a comer de manera más excesiva, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los hidratos de carbono complejo? ¿Lo quieres decir, por ejemplo? ¿Qué Papa, camote, arroz, avena, amaranto, tortilla de maíz. Por ejemplo, el maíz. O sea, hace unos días vi a una persona que se dedica a la divulgación. Genial, Diana, gracias. Y decían que la tortilla o el maíz es inflamatorio y no. Tiene un buen contenido en fibra. Ay, hermano, no toqué ese tema aquí porque... Los que no saben sobre nutrición, por ejemplo, ¿vas a escuchar eso? Bueno, hay una cuestión del maíz que yo estoy un poquito en contra. Pero lo platicamos en otro tema. En otro tema. Sí, pero tenemos... Ese del maíz lo vamos a platicar. Para mí no es tan bueno el maíz. No coman maíz, hermanos, pero para él sí. Entonces, ahí luego lo platicamos. Muy bien. Entonces, bueno, hablando de la alimentación, pues eso, ¿no? Tratar de, pues todos los aspectos que platicamos. Ya tienes una alimentación organizada, ya hiciste ese déficit calórico, a lo mejor y trabajaste en el consumo de proteínas y en el aumento de fibra a través del consumo de mayor cantidad de verduras. Entonces, ¿qué va a pasar? Podemos aprovechar otros aspectos de la programación que puede hacer el entrenamiento. Y en el entrenamiento, a lo mejor, y el entrenamiento de pesas no te ayudaría de forma específica para perder ese tejido graso que quieres, y tendríamos que integrar a lo mejor otros ejercicios o actividades que aumenten más la frecuencia cardíaca. Entonces, cardiovascular o aeróbico es una estrategia muy buena para empezar a hacer esa pérdida de tejido graso, pero en específico ese aeróbico o ese trabajo de trote, porque pues en algún punto está mal decir aeróbico para algunos eruditos, pero bueno, así lo conocen mucho las personas, entonces vamos a decirle así. En esta ocasión, pues las personas creen que mientras más corro en velocidad, más desgasto energía, pero estamos hablándoles de que hay que cuidar mucho la fatiga, porque al final de cuentas estás comiendo menos de lo que tu cuerpo ingiere en energía. Entonces, ¿cómo podemos hacer para maximizar esa pérdida de tejido graso y minimizar la fatiga y por ende la masa magra? Esta estrategia que es el Fat Max, que el Fat Max habla sobre el punto máximo de utilización de grasas para la actividad física, y se va balanzando o se cuelga de lo que es la capacidad aeróbica máxima. Esa capacidad aeróbica máxima es la forma como tú transportas, absorbes y utilizas ese oxígeno en tu organismo, y nos dice que tenemos un límite. Este Fat Max va de 0 a 100 hablando en porcentaje, donde 100% de tu capacidad máxima, ¿qué la pasó? cámara. ¿Qué Hola. Es que tenemos más cámaras acá, pero donde tu 100% de tu capacidad física es tu 100% de tu capacidad aeróbica como tal, hablando de siempre del aspecto aeróbico, ¿no? De forma más sencilla, hermano, para ti, ¿qué significa esta parte de hablar de Fat Max, de la capacidad aeróbica? Coméntame. Hay mediciones, ¿no? Para controlar esto, se supone que a intensidades del 50-60% del VO2 max ya empezamos a quemar, lo que decías, el tejido graso. Hay fórmulas, hay máquinas para medir el VO2 max. No necesariamente tenemos que medirlo de esa manera. Está la frecuencia cardíaca, que la frecuencia cardíaca hoy está siendo muy cuestionable para la pérdida de grasa. Se puede utilizar, sí, todos son aproximaciones, nada es exacto en la nutrición y el entrenamiento. La otra es, yo lo utilizo demasiado tanto para dosificar el entrenamiento de fuerza como para dosificar el entrenamiento aeróbico, que es la escala de esfuerzo percibido. Esa es una de las, inclusive hay un artículo donde medían cómo esto ayudaba a dosificar de manera subjetiva y
tal vez era subjetivo, pero era muy precisa para medir la densidad del atleta. Entonces, está esas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo una persona que está empezando a hacer ejercicio a una persona que ya lleva tiempo. Por ejemplo, aquí Adrián, el producer. ¿Cuánto tiempo ya llevas entrenando? Desde 1900. O sea, ya llevas... tengo tiempo, ya tienes tiempo, ¿no? Un Entonces, tiempito. si nos basamos a la literatura que dice el 50 al 60%, tal vez tu frecuencia media no sea eso. ¿Por qué? Porque aquí hay procesos adaptativos que nos van a decir, ¿sabes qué? Tu intensidad moderada a lo mejor es un 62, 68%, porque tú ya estás adaptado al entrenamiento. Entonces hay que tener en cuenta eso. Hay una escala que se llama modelo trisfásico de Skinner, que se puede utilizar también para medir todo esto, que es cuánta intensidad necesita la persona para poder llegar a ese punto de quemar grasa. Entonces están esos y obviamente va a funcionar. O sea, va a funcionar y pese a lo que muchos creen que es entrenar duro, luego hacer cardio hasta morirse y luego terminan devastados, eso no es un modelo ideal de entrenamiento. ¿Por qué? Posiblemente sí estés perdiendo tejido graso, pero no solo eso, estás perdiendo tejido muscular. Entonces lo que no queremos es que pierdas tejido muscular. Entonces tenemos que buscar esa dosis perfecta para que el entrenamiento sea de acuerdo a tus objetivos. Y aquí viene mucho de lo que dicen las personas. Es que no me siento cansado. Bueno, ahorita estamos probando, estamos testeando cuánto tú necesitas porque cada persona se adapta de diferente manera. Eso también tiene que ver mucho con genética, tiempo de entrenamiento, si está empezando, ¿no? Entonces se va a ir monitoreando. Yo siempre le apunto mucho al monitoreo de cada persona y eso me ayuda a clasificar cómo está progresando mi atleta. Vientos. Pero, ok. Cuando ya tienes bueno, tú te refieres a las sesiones de entrenamiento de pesas como tal. De pesas y... la intensidad del entrenamiento de pesas. Y aeróbico. Ok. Sí. Entonces tú dices que una estrategia a lo mejor y en la parte del entrenamiento es dosificar la frecuencia, el volumen total de entrenamiento, la selección de los ejercicios, sabiendo que hay ejercicios más fatigantes como puede ser una sentadilla libre. Claro. A lo mejor quitarle en esa etapa la sentadilla libre y ponerle una prensa o a lo mejor algo más práctico como puede ser un ejercicio guiado, una extensión de piernas, un aparato. Es una buena estrategia esa. También tenemos que valorar cuántas horas de sueño tiene la persona, ¿no? Pero, por ejemplo, yo que no tengo máquinas en mi gimnasio, todos son pesos libres. Aumento los tiempos de descanso en las sentadillas. Si, por ejemplo, mi atleta descansaba 2 minutos en una sentadilla, le digo, estás en déficit. O sea, hay que tener cuidado, vamos a descansar de 3 a 4, 5 minutos. Y trato de que esa sentadilla no sea no llegue a un punto de percepción máxima. No llega al fallo. Y que no llegue al fallo y que no sea el foco de entrenamiento. Ok. ¿Sí? Trato de hacer otros ejercicios un poco más aislados, que es extensión de cuádriceps. Bien. Eso me ayuda a dosificar un poco más el entrenamiento. En personas que viven con obesidad, eso es diferente porque los ejercicios compuestos, como dices, sí tienen ese plus de quemar más energía, pero una persona que está en temporada de definición o pérdida de grasa es diferente. Bien. Entonces, es así como lo voy manejando y sí existe información sobre eso, ¿eh? Sí, bueno, me parece muy bien. De hecho, bueno, tú tocaste un tema más principal sobre lo que es el entrenamiento de pesas y tienes toda la razón en hablar de vamos a dosificar esta etapa que a lo mejor en tu etapa donde estabas comiendo un poquito más de lo que deberías, en tu etapa de superávit, tenías un volumen total un poquito mayor, descansabas menos, llegabas a una percepción de esfuerzo a lo mejor rozando el fallo, una repetición menos del fallo, 2 repeticiones menos del fallo. Tendría a lo mejor más ejercicios complejos, ¿no? Más ejercicios... en tu caso, tú mantienes los ejercicios complejos porque no tienes con qué otro trabajar. Sí manejo ejercicios aislados, pero ahí, Rodrigo y yo siempre buscamos cómo. Manejamos extensión de cuádriceps con con ligas. Con kettlebell, algunas ligas. Ok. Manejamos prensa con un roll. No prensa, sentadilla hack con un roll. Sí. Entonces, esto nos ayuda a que el atleta se enfoque más al cuádriceps. Sí buscamos maneras, ¿no? Pero... Eso igual aplicamos mucho a lo que es el culturismo. Tratamos... somos somos muy delicados con la parte de reducir el volumen total de entrenamiento. Porque posiblemente eso igual
en culturistas merme un poco la masa magra al final de la preparación, porque ellos llegan a un punto de grasa muy, muy bajo. Pero sí dosificamos la selección de los ejercicios, como tú bien dices, a lo mejor, y ya no ponemos 3 ejercicios continuos complejos, como puede ser sentadilla libre, prensa y peso muerto, ¿no? Claro. Tratamos de poner, en vez de sentadilla libre, a lo mejor la sentadilla Smith, luego algún aparato en extensiones, y luego algún aparato en flexión, como los que curvo femoral tumbado, que es la flexión de pierna acostado, ¿no? Ya cuando integramos esa estrategia en el entrenamiento y nos pasamos a la parte aeróbica, que es implementar la sesión de cardio, que eso es igual recomendable, pues vamos a hablar sobre un tiempo de cardio. Pero antes de hablar del tiempo de cardio, igual sería importante hablarles sobre el NEAT, que es el desgaste de energía a través de la actividad que hacemos todo el día. Y una forma sencilla de mejorar esta pérdida de tejido graso es literalmente hacer más actividades durante el día. A lo mejor y si te vas al trabajo, que a lo mejor está cerca, a unas cuadras de ti, o al gimnasio, te vas en coche, pues en las etapas que estás en un déficit calórico y en un objetivo de pérdida de grasa, dejas el coche en casa y te vas caminando. Ese cambio va a generar un aumento en pasos del día y posiblemente también un mayor desgaste de energía, ¿no? Entonces, hacer pequeños cambios en tu etapa de definición igual son muy buenos para empezar a ver mayor pérdida de tejido graso. No siempre hacer mucho aeróbico, porque igual tenemos la mala costumbre de hacer mucho aeróbico en esta etapa, más de 1 hora, más de 1 hora y media. Yo recomiendo mucho, y lo que la literatura igual apoya, es trabajar menos de 40 minutos en una sesión de aeróbico. Y si a ti te falta a lo mejor y quieres perder más tejido graso en base o en relación a las sesiones de aeróbico, pues posiblemente meter 2 sesiones de aeróbico al día, ¿no? En la mañana y separado de 6-8 horas, otro en la tarde. Pero nunca hacer más de 1 hora de aeróbico en una misma sesión, ni para personas entrenadas, ni mucho menos para personas que no están entrenadas. Aquí viene lo que decías, ¿no? Cómo dosificar el entrenamiento. Quiero hacer una aclaración, que no es lo mismo hacer ejercicio que actividad física. Por salud, nosotros deberíamos hacer tanto ejercicio como actividad física. El ejercicio es progresivo, estructurado y se mide y tiene un impacto a la salud. La actividad física es lo que estoy haciendo ahorita, que es moverme. Entonces, por salud cardiorrespiratoria, tengo que hacer ejercicio y actividad física. Entonces, para la pérdida de grasa corporal, se utiliza la actividad física, que es... Hay aplicaciones que te pueden ayudar, que no son exactas también, pero te pueden ayudar a contar pasos, kilómetros, tiempo de recorrido, y eso te puede ayudar a cómo dosificar el entrenamiento. Genial. Otra cosa que también pueden hacer es que terminado tu sesión de entrenamiento, no necesariamente tienes que ir a matarte a hacer cardio. O sea, tienes que entender que estás en un déficit calórico y el estrés que tú vayas metiendo a tus entrenamientos va a determinar cuánto glucógeno vas a ir disminuyendo. Y si te excedes, ¿qué va a pasar? Vas a empezar a utilizar las proteínas como fuente de energía y vas a empezar a perder no solo peso, sino músculo. Bien. Entonces hay que dosificar eso, ténganlo muy en cuenta. La actividad física, súper necesario. Van a haber personas que no pueden hacer actividad física y es cuando viene, ok, ¿sabes qué? Si no puedes durante la mañana, pues terminando de entrenar, vamos a hacer 30, 15, 40 minutos de ejercicio aeróbico a baja intensidad, caminatas, y eso te puede ayudar. Bien. Eso va muy, muy acompañado con tu entrenador. Siempre tienes que ir de la mano y como decía Yael, decirle todo. O sea, decirle todo a tu entrenador, nutriólogo, cómo es tu estilo de vida, cuántas horas duermes, o sea, todo esto para que se pueda ver esos objetivos a corto o largo plazo. Genial, hermano. Tenemos unas preguntas ya para finalizar. Podemos extendernos un poquito más para platicar esas estrategias en el entrenamiento, porque pues tiempo nos falta, ¿verdad, hermano? Sí. Bueno, número 1, la pregunta, Charlie Chapa nos pregunta sobre los refrescos y el consumo de refrescos. ¿Qué opinión tenemos en relación a estos? Los consumos de refrescos sin azúcar para calmar la ansiedad, que ha visto que está de moda el consumo de ellos. En mi caso, que yo trabajo con deportistas y que llevan una alimentación estricta, muy estricta porque son culturistas, posiblemente ayude en la percepción de la programación, de cómo siente la programación, este consumo de refrescos y no impacte en nuestro resultado.
pero aguas en estar consumiendo mucha cantidad de estos productos, porque estas sustancias que son endulzantes en algún punto generan inflamación en el estómago, microbiota. en la microbiota, generan un cambio en la microbiota intestinal y pues generan trastornos digestivos, que es lo que no queremos. Hermano, ¿alguna opinión más sobre eso? Sí, bueno, es un poco controversial, porque una vez con una persona me dijo que aumentaban los niveles de insulina, ibas a engordar de peso, que era lo mismo, y yo, mira, te voy a decir lo que dice la Asociación Americana de Diabetes, no aumenta la insulina, puede ser una estrategia para la pérdida de peso, no esto te va a bajar de peso, porque si sigues consumiendo esto y tus energías es aún más de lo que necesitas, no vas a bajar de peso, pero sí puede ser una intervención antemano, como para que si una persona está acostumbrado a comer o a tomar demasiado azúcar, pueda sustituirlo por esto. Hay dosis recomendadas, son 40 miligramos al día. Si tú te pasas de esas 40 miligramos al día, puedes recibir efectos adversos, que es tal vez algún tipo de cáncer, barrer con la microbiota, inflamación, etc, etc, etc. ¿Cuánto sería eso? Tendrías que tomarte 40 sobres al día para que tú veas a eso. Y hay personas que... He conocido personas que sí lo hacen. Oscar se toma como unos 30 sobres al día, pero no le pasa nada. No. No, Oscar Rosado, Oscar Cervera. Yo también. Igual carnal. Pues no, en eso ya quedamos, ¿no? Uh-huh. Pero no estén tomando mucho de esas porquerías. Realmente igual consuman otros tipos de endulzantes. Miel de agave funciona muy bien. Ok. La otra pregunta, ¿cómo sería el proceso de la pérdida de tejido graso en personas que practican el ayuno intermitente? Pues bueno, para los que practican el Ramadán, allá por Oriente, yo creo que no lo practican para la pérdida de tejido graso. Las personas que hacen un ayuno intermitente, la mayoría por aquí, ya en América, posiblemente lo utilicen para eso, pero no sirve para eso el ayuno intermitente, realmente es más para aspectos clínicos y para trabajar con, se me olvidó la palabra, pero es una autofagia, con la autofagia del propio organismo, que eso ayuda muchas veces a regular aspectos de glucosa en sangre, aspectos de hipertensión, de colesterol, ya son más aspectos clínicos, no nos ayuda para perder peso, porque aún ayunando, ya después de ayunar te puedes zampar un montón de empanadas y taquitos y todo, y al fin de cuentas no vas a perder peso, ¿verdad? Entonces no es una estrategia del ayuno intermitente. Y las personas que estén perdiendo peso con ello, posiblemente sí les ayude, pero pues hasta ahí, no es algo que cambie mucho el juego, hermano. Sí, yo creo que son estrategias que se utilizan. Esto, como decía ya, él no va a definir que tú bajes tu porcentaje de peso de grasa. Se utiliza para el estilo de vida de los pacientes. Tienes un combista que trabaja 16 horas, un chofer de ADO que trabaja a veces hasta 24 horas manejando. Entonces, estas personas por necesidad van a hacer ayuno, ¿no? Y personas que viven con diabetes, personas religiosas, las que practican Ramadán. Por ejemplo, esas son otras, ¿no? Y es interesante porque hemos visto estudios de personas atletas que practican el Ramadán y aún con ayuno intermitente no pierden peso. Entonces, ahí hay un dato sumamente importante. Uh-huh. Sí se utiliza para personas que viven con diabetes, porque baja los niveles de glucosa, pero para que esto funcione hay que bajar los carbohidratos. O sea, para que esto funcione, bajar los niveles de glucosa hay que bajar el carbohidrato. Es que normalmente el ayuno intermitente lo mandan en aspectos clínicos, entonces ya tendrán su tratamiento y todo en conjunto con el ayuno intermitente, no solo hacen el ayuno intermitente. Hay unas personas que sí, pero pues ya eso no cuentan, ¿verdad? Ok. Última pregunta, aquí hay más preguntas, pero bueno, ahorita vamos platicando. ¿Es más efectivo hacer el cardio en ayunas? Buena pregunta, Charlie. Muchas gracias por tu participación. Realmente, depende de qué. Pues mira, hay mucha controversia en el aspecto de culturismo y cuando hablamos de un deporte ya de alto rendimiento, aunque digan que el culturismo no es un deporte, pues vamos a tener que platicar igual sobre eso. Pero bueno, una disciplina, ¿no? Hablando de esta disciplina del culturismo, pues todo influye en el culturismo. Todo cuenta y mientras más mejor para poder llegar mucho mejor. Cuando haces el cardio en ayunas en el culturismo sí hay un buen cambio, pero aguas, porque muchas veces se trabaja ya cuando el atleta tiene encima igual el uso anabólicos, esteroides. Personas, atletas que hacen este tipo de cardios en ayunas no se les recomienda, mejor no, porque no hay un cambio
no impacta en comparación con hacer el cardio después de comer. No, desgastan la misma cantidad de calorías. Pero hablando de atletas ya de culturismo, la cosa cambia. Y sí, el ayuno es bueno, pero depende. ¿De qué? Pues de muchos factores, hermano. Yo creo que, o sea, si vas a hacer cardio en ayunas, ¿como para qué? O sea, eso es algo que hay que definir. Si vas a hacer cardio en ayunas porque, no sé, no puedes hacer tu desayuno o porque quieres perder grasa o algo, o sea, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Para la pérdida de grasa corporal, como decía Jair, si tú estás consumiendo durante el día 3.500 calorías y no la necesitas, vas a aumentar de peso aunque hagas tu cardio en ayunas. Pero vamos a ver, pensando que sí, que el cardio en ayunas tendría un aspecto positivo, yo le podría decir que si tú eres una persona que te levantas en las mañanas y no tienes hambre y tienes esa sensación de pesadez estomacal, posiblemente el cardio en ayunas te ayude. Sí. Te ayude. Sí, o sea, sí, no hay diferencia en entrenar. A trabajar pues sí, o entrenar en la mañana en ayunas. Ajá, no hay diferencia en entrenar en ayunas o no. De hecho, yo entreno en ayunas, no en la mañana, sino a veces no almuerzo. Y entreno y ya luego almuerzo. Entonces, o sea, no he visto a un cambio significativo, pero sí te va a ayudar a que puedas seguir entrenando. Sí hay estudios que dicen que pierdes grasa corporal, pero luego te comes una tortilla y y ya la estás recuperando, ¿no? Entonces, o sea, hay que especificar para qué, ¿no? Si es por tu estilo de vida o para pérdida de grasa. Pero pues sí, no pasa nada si lo haces o no en ayunas. No hay que ser cuadrados también, no porque... Ni cuadrados ni triangulares. Exactamente, no porque digan, ¿sabes qué? No funciona esto para la pérdida de grasa. Y luego la persona a esa hora puede hacer ejercicio. Entonces, ¿para qué le vas a decir que no? Muy bien. Pues bueno, creo que aquí finalizamos el día de hoy. Ya nos tardamos bastante. Podemos platicar muchísimo más, pero bueno, ustedes se nos van. Ni modo. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos igual los de Instagram. Saludos, hermanos. Muchos igual nos comentaron. Qué buena onda. Les mando igual un fuerte abrazo aquí, Oscar y yo. Esperemos estar igual próximamente cada jueves por aquí. Y si no, pues qué mal. Pero sí, pues apóyennos, carnales. Igual y va a estar chido la interacción. Muchas gracias por participar. Nos vemos en la próxima. Todo es patrocinado por Línea G. Compra tu crema de cacahuate, la mejor de Mérida y todo México. Y por la Habitación del Tiempo, ¿no es cierto? Ay, gracias a la Habitación del Tiempo que nos brinda su espacio. La próxima vez podemos hablar de suplementación para la pérdida de peso. Suplementación para la pérdida de peso nos faltó, pero bueno, próxima. Gracias. Hasta luego. Listo, canal.